¿Qué tal amigos? Me alegro mucho de que estéis ahí. Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, eso, que lo arreglé papá. En esta ocasión, el vídeo que os traigo es hacer un soporte guía para cortar con la sierra circular. ¡Comenzamos! ¡Dentro vídeo! Y para ello, lo primero que voy a hacer, con ayuda de la mesa de trabajo Keter que nos mandó nuestros amigos de jardinitis.com, es cortar el tablero. Y con ayuda de la escuadra y el metro vamos a cortar el tablero a 60 centímetros. Sujeto el tablero con los sargentos y lo corto con la sierra circular. Seguidamente ensamblamos en la mesa los sargentos, ya que esta mesa no lo permite, y lijo el listón de madera que posteriormente me va a servir para hacer el soporte. Como el listón es de 1 metro, lo corto con la sierra circular por la mitad. Desanclo de la mesa los sargentos y procedo a hacer los orificios donde va a ir uno de los listones. Seguidamente echo un poco de cola blanca, sujeto el listón con los sargentos y por la parte inferior le coloco 3 tornillos. Le doy nuevamente la vuelta y colocamos el segundo listón. Esta vez lo vamos a colocar donde nos pidan las escuadras de aluminio. Y atornillamos a este listón 4 tornillos. Marco los listones con ayuda de la escuadra para que se queden colocados totalmente rectos y lo atornillo. Y para asegurarme que la sierra va a deslizar correctamente, desmonto la sierra y dejo solo el soporte. Con el soporte colocado, atornillo el otro ángulo. Vuelvo a montar la sierra circular por completo y la pruebo. Cuando la pruebe por primera vez, marcaré el fondo de la tabla y el listón superior. Ahora le hago un orificio circular en el centro para poder transportarla y colgarla en cualquier lugar. No olvidaros de suscribiros al canal y darme un buen like. Le coloco el logo del canal . Y ya podemos cortar listones y tableros totalmente rectos. Y ya tenemos nuestra tabla de corte terminada. Todos los viernes un vídeo más y mejor. Nos vemos en el siguiente porque estamos hechos unos handyman de primera. Adiós.